Bienvenidos y bienvenidas al último capítulo del especial de Fiestas Patrias en Historias Pasajeras. Hoy cerramos con broche de oro, repasando los 10 datos más sorprendentes y poco conocidos sobre el ejército insurgente y su papel en la independencia de México. Y recuerden, al final del video les dejaremos una lista de títulos y autores para que puedan profundizar más en estos temas. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse, darle like, hacerle clic a la campanita para que no se pierdan ningún contenido, y por supuesto, compartir este video con sus amigos. Y comenten, queremos saber qué historias, leyendas o mitos les gustaría que cubriéramos en futuros episodios. Además, les traemos una pregunta especial sobre el papel del espionaje en la Guerra de Independencia. Pero antes de entrar en los 10 datos, pongamos un poco de contexto. El ejército insurgente no surgió de la nada, sino en un entorno lleno de tensiones y cambios. A finales del siglo XVIII, en la Nueva España, el crecimiento económico solo beneficiaba a las élites, mientras que la vida del pueblo se deterioraba. Las políticas reformistas de los Borbones, que aumentaban los impuestos para llenar las arcas de la corona, solo alimentaron el descontento. La crisis llegó a su punto más álgido en 1808, cuando la invasión francesa a España y la abdicación del rey Fernando VII generaron una profunda inestabilidad política. En la Nueva España, criollos y peninsulares se enfrentaron en una lucha por el poder. En medio de ese caos, Miguel Hidalgo lanzó el famoso Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810, dando inicio a la Guerra de Independencia y la formación del ejército insurgente, compuesto por indígenas, mestizos, criollos y algunos peninsulares. Este ejército, aunque al principio estaba mal armado, con el tiempo logró organizarse mejor y fabricar sus propias armas. La diversidad de su composición social y la adaptación militar fueron claves para su desarrollo. Comencemos nuestro recorrido con estos fascinantes datos sobre el ejército insurgente y su impacto en la lucha por la independencia de México. Dato número 1. Diversidad del ejército insurgente. El ejército insurgente no era una fuerza homogénea. Estaba compuesto por indígenas, campesinos, criollos, mestizos e incluso afrodescendientes. Aunque esta diversidad generó desafíos en términos de organización y coordinación, también se convirtió en un símbolo de unidad nacional, dejando un legado que sigue siendo relevante en la identidad mexicana hasta el día de hoy. Dato número 2. Desafíos de organización y disciplina. El liderazgo de Miguel Hidalgo enfrentó serios problemas de disciplina. La falta de entrenamiento militar y la heterogeneidad del ejército se hicieron evidentes en la batalla del Monte de las Cruces. A pesar de la victoria, la confusión y la falta de cohesión interna los llevó a decisiones estratégicas que posteriormente se transformarían en grandes derrotas. Pero antes de continuar, les lanzo una pregunta. ¿Qué personajes fueron de gran relevancia para el espionaje insurgente? La respuesta la tendrán al final del video, así que no se lo pierdan. Además, no olviden suscribirse, darle like, y dejarnos en los comentarios qué otras historias, leyendas o mitos les gustaría ver en futuros episodios. Dato número 3. La toma de Guanajuato y los excesos del ejército insurgente. El 28 de septiembre de 1810, los insurgentes capturaron Guanajuato, un triunfo que no solo les proporcionó recursos vitales, sino que también consolidó a Miguel Hidalgo como un líder firme. Sin embargo, esta victoria se vio ensombrecida por un oscuro hecho, el exceso de fuerza que acompañó la lucha por la independencia. Uno de los episodios más trágicos fue la de quitar la vida indiscriminada de españoles peninsulares, que tuvo lugar en eventos como el asalto a la Alhóndiga de Granaditas. ¿Qué impulsó a los insurgentes a esta espiral de abusos y cuáles fueron sus devastadoras consecuencias? Las causas fueron diversas: el descontento social, la sed de venganza y la necesidad de recoger recursos. Según Marco Antonio Landavazo en su obra Nacionalismo y Violencia en la Independencia de México, los grupos y partidas insurgentes,
sobre todo después de adoptar la estrategia de guerra de guerrillas a partir de 1812, se dieron a la tarea de atacar y hostilizar pueblos y villas para hacerse de recursos o como represalia cuando no encontraban disposición para apoyar la causa rebelde. Un claro ejemplo de esto fue Albino García, un insurgente que asoló la región del Bajío hasta su muerte en junio de 1812, al que incluso los propios líderes insurgentes acusaron de ladrón. Los actos de fuerza no solo fue un descontrol, sino una estrategia calculada para debilitar al enemigo. En noviembre de 1814, una orden del gobierno rebelde decretaba, después de pasar por las armas a todo militar que se hiciese prisionero, arrasarse, destruirse e incendiarse. La ferocidad se convirtió en una herramienta para avanzar en la causa insurgente, con terribles costos humanos. Sin embargo, estas acciones generaron divisiones y tensiones dentro del propio movimiento insurgente. Algunos líderes y miembros de la sociedad criticaron los excesos cometidos por las tropas, acusándolas de actuar con crueldad innecesaria o por intereses personales, como el saqueo y el robo. Estas prácticas incluso volvieron, en ocasiones, impopular al propio movimiento, socavando la unidad necesaria para continuar la lucha por la independencia. ¿Qué piensan de los abusos provocados por las fuerzas insurgentes? ¿Cuáles creen que fueron las causas de dichos excesos de fuerza y sus consecuencias? ¿Crees que las secuelas de este problema y otros como la desigualdad sigan presentes el día de hoy? Nos gustaría leer sus comentarios. Dato número 4. Organización y disciplina con Morelos. José María Morelos marcó un cambio significativo en la organización militar. Bajo su mando, se establecieron una estructura más clara y una disciplina férrea, alejándose del saqueo que había caracterizado las primeras etapas del movimiento. Su estrategia durante el sitio de Cuautla en 1812 demostró que, con una buena planificación, incluso un ejército en desventaja numérica podía resistir con éxito. Dato número 5. Estrategia militar definida. Morelos fue un estratega brillante. A diferencia de Hidalgo, él adoptó un enfoque pragmático, centrado en tomar plazas estratégicas y establecer un gobierno propio en las zonas liberadas. Su visión fue clave para construir un ejército que pudiera sostener una guerra prolongada contra el ejército realista. Dato número 6. Sitio de Cuautla. Hablando de resistencia, el sitio de Cuautla fue un símbolo de determinación y estrategia. Durante más de 70 días, las fuerzas de Morelos resistieron los ataques del ejército realista. Aunque fueron superados en número, su estrategia defensiva fue un éxito rotundo y fortaleció la moral insurgente. Dato número 7. Toma de Oaxaca. El 25 de noviembre de 1812, Morelos lideró la toma de Oaxaca, una victoria que proporcionó recursos cruciales y consolidó su liderazgo. Esta batalla no solo les dio el control territorial, sino que también representó un punto clave para la independencia. Dato número 8. Importancia de la artillería. Bajo el liderazgo de Morelos, la artillería se convirtió en un arma decisiva. Un dato curioso es que el primer cañón que usó fue un regalo de los hermanos Galeana, llamado El Niño, que antes había sido usado en festividades. Aunque no tenían el poderío del ejército realista, su uso estratégico de la artillería cambió el curso de muchas batallas. Dato número 9. Resistencia de Guerrero en el sur. Tras la caída de Morelos, Vicente Guerrero se convirtió en el principal líder insurgente. Guerrero mantuvo viva la lucha en el sur mediante tácticas de guerrilla, lo que fue crucial para mantener la resistencia hasta la unión con Iturbide y el triunfo final con el Plan de Iguala en 1821. Dato número 10. La propaganda, un grito de libertad. El uso de propaganda fue fundamental para el éxito de la insurgencia. Periódicos como El Despertador Americano y documentos clave como el Plan de Iguala ayudaron a unir a la población y encender la llama de la resistencia.
Estos esfuerzos propagandísticos no solo desacreditaron al enemigo, sino que también inspiraron a muchos a unirse a la causa. Un dato adicional interesante es la relación compleja entre religión y el ejército insurgente. La Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo unificador para los insurgentes. Sin embargo, la Iglesia Católica estaba dividida. Algunos clérigos apoyaban la causa insurgente, mientras que otros permanecían leales a la corona española. La historia del ejército insurgente nos revela una evolución impresionante, desde los caóticos inicios hasta la refinada estrategia de Morelos y Guerrero. Aunque algunos historiadores destacan el heroísmo de los insurgentes, es crucial no olvidar los errores cometidos, como la falta de cohesión y los excesos iniciales. La clave del éxito estuvo en la capacidad de adaptarse, aprender y persistir. Y ahora, para responder la pregunta que les hicimos, durante la Guerra de Independencia, las mujeres jugaron un papel esencial como espías y mensajeras. Los Guadalupe, una sociedad secreta, fue fundamental en esto. Gertrudis del Castillo, por ejemplo, llevó información crucial a Rayón y Morelos, mientras que Antonia Peña continuó luchando tras la captura de su esposo. Una verdadera muestra de valor y determinación. Al llegar al final de este recorrido sobre el ejército insurgente, es importante destacar la relevancia de la historiografía y la investigación histórica. No se trata solo de saber qué pasó, sino de cómo interpretamos esos hechos y desde qué perspectiva se cuentan. Y esto ha permitido que el día de hoy podamos encontrarnos con perspectivas que antes estaban olvidadas, como lo es el tema del exceso de fuerza en el movimiento independentista o el papel crucial de las mujeres en la lucha por la independencia. Recuperar esas voces es clave para una comprensión más justa del pasado. La investigación histórica nos recuerda que la historia está viva y en constante cambio. Cuanto más investigamos, más rica se vuelve nuestra comprensión del pasado. Por lo que este video tiene la intención de poderte dar a conocer algunos datos en los cuales tú podrás no solo profundizar, sino descubrir si tiene alguna relación con tu presente. Recuerden que al final del video les dejamos una lista de fuentes para profundizar en los temas de hoy. No olviden suscribirse, darle like, activar la campana y compartir el video. Nos encantaría saber en los comentarios qué historia, mito o leyenda les gustaría que contemos en el próximo episodio. Nos vemos en la próxima aventura de Historias Pasajeras.